Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, nos encontramos una vez más aquí en Nuevo Tiempo, la señal de esperanza para poder empezar un nuevo programa, Creed en sus profetas. Es el programa que nos reúne y que seguramente ustedes también están disfrutando como nosotros lo hacemos. Y por supuesto, siempre consultando la palabra de Dios y viendo cómo Dios estaba conduciendo al pueblo de Israel a través de la historia y algunas cosas que son rescatables y son rescatadas por el consejo de la inspiración, los traemos justamente a colación para presentarlos a ustedes y poder extraer enseñanzas valiosas para nuestra vida y aplicarlas también. Pastor, bienvenido. Es una alegría siempre contar con su presencia aquí con nosotros. Muchas gracias, Pastor Eber. Estamos juntos con todos nuestros amigos y hermanos hoy para concentrarnos en el capítulo 10 del libro de Jueces y los comentarios de Elena de White respecto a algunos temas presentes en este capítulo. Hemos visto el día de ayer que un hijo ilegítimo de Gedeón fue coronado rey. El primer intento ya de abandonar la teocracia, ¿no? Muy temprano, y trajo consecuencias muy funestas porque este hombre no era un hombre entregado a Dios. Más bien él trajo nuevas formas de idolatría y alejó al pueblo de Israel del verdadero Dios. Así que la situación después de la muerte de Abimelech fue una situación bastante dura y se notó mucha crisis en diferentes lugares de todo el territorio israelita. ¿Cómo nos pinta este cuadro duro, difícil, la inspiración? Elena de White, comentando este capítulo y este tema en el libro Patriarcas y Profetas, dice así: después de la muerte de Abimelech, el gobierno de algunos jueces que temían al Señor mantuvo por un tiempo en jaque a la idolatría, pero antes de mucho el pueblo volvió a practicar las costumbres de las comunidades paganas circundantes. Entre las tribus del norte, los dioses de Siria y de Sidón tenían muchos adoradores. Al sudoeste, los ídolos de los filisteos; al este, los de Moab y Amón habían desviado del Dios de sus padres el corazón de Israel, pero la apostasía acarrió rápidamente su castigo. Los amonitas subyugaron las tribus orientales y cruzando el Jordán invadieron el territorio de Judá y el de Efraín. Al occidente, los filisteos, ascendiendo de su llanura a orillas del mar,
lo saqueaban y quemaban todo por doquiera. Una vez más Israel parecía haber sido abandonado al poder de enemigos implacables. Es decir, que había momentos en que se mantenía la firmeza de que la adoración era a Dios. Claro. Y bueno, se barría con todos esos ídolos. Pero por ahí, en el cambio de esos liderazgos espirituales, en el pueblo que se va adormeciendo, acostumbrando, en su tibieza espiritual, otra vez comenzaban a aflorar, ¿no? esa búsqueda a la idolatría. Y eso terminaba siendo fatal porque era la evidencia de que estaban en el camino errado, ¿no? O sea, Claro. el Dios en el que ellos querían confiar y adorar no existía, entonces se quedaban desprotegidos, se quedaban solos, ¿no? Por eso dice la declaración, una vez más Israel parecía haber sido abandonado al poder de enemigos implacables. Claro. ¿Por qué? Porque estaban queriendo confiar en un Dios que no existía. Por lo tanto, ese Dios en el que ellos pretendían confiar o adorar no tenía cómo ayudarles, no tenía poder, no los escuchaba. Yo siempre voy a Isaías, ¿no? Porque lo veo tan gráfico. Claro. Cuando Isaías explica este tema, dice, pero ¿cómo puede ser? Dice que alguien con sus manos de un pedazo de madera hace un Dios que él mismo fabricó y después le pide a ese Dios que le resuelva las situaciones. Resulta que ese ídolo ha sido creado por la criatura. Claro. Y después recurrimos a Él para que nos resuelva situaciones. Y eso desaloja al que nos creó. O sea, cambiamos al que nos creó a nosotros y que tiene poder para darnos y mantener la vida, para adorar a lo que nosotros creamos. Pareciera que lo podemos manejar más. ¿Sabés, Eber, lo que pasa en el fondo? Eso muestra la problemática del corazón humano pecador. Sí. La gente necesita un Dios, pero quiere un Dios manejable. Un Dios que yo pueda hacer con mis manos, con mis pensamientos, un Dios a quien yo le diga lo que tiene que hacer y que me responda. Pero ahí me quedo a mitad de camino, porque ese ídolo era manejable, pero no tiene El poder para contestar. No tiene poder, no existe. Entonces, pero nosotros queremos eso, queremos un Dios a quien manejar, cuando lo que necesitamos es la humildad para dejar que Dios nos maneje a nosotros. Nosotros no somos la iniciativa es de Dios. Él es el actor principal. Claro. Yo soy un actor secundario. Yo necesito de Él. Él necesita de mí porque me ama. Pero yo necesito de Él porque lo amo y porque mi vida no tiene sentido sin Él. Dios puede existir sin mí, pero yo no puedo existir sin Él. Por lo menos eternamente no. De ninguna manera. Claro. Qué ironía, ¿no? Por el norte, Tiro y Sidón tenían un culto muy idolátrico a Baal, a Astarte. Por el este, Moab, dice la cita que se leyó, habían apartado del corazón de los israelitas, las tribus de Rubén y Gad, a Dios, los habían apartado de Dios. Y por el occidente, ahí cerca de la orilla del mar Mediterráneo, los filisteos en la costa, también les habían inculcado su propia religión. Interesante, ellos aceptaron por diferentes flancos Dioses diferentes. dioses diferentes. Totalmente. ¿No? Cada uno con su propia filosofía, con su propio sistema de adoración, pero todos dioses falsos. Y esos mismos pueblos que les inculcaron esa religión falsa, eran sus peores enemigos. Era realmente una situación tan irónica que uno no puede entender la condición espiritual de Israel. Sí, así es. Ahora, una pregunta más. El pueblo, cuando vio, porque el cuadro que nos está pintando es un cuadro desastroso, ¿no? O sea, realmente estaba abandonado al poder de enemigos implacables. Pero una vez más, el pueblo acude a Dios. Yo digo aparentemente arrepentido, pero ¿qué dice el Espíritu Profecía respecto a ese arrepentimiento que manifestaba el pueblo de Israel? Elena de White dice así: una vez más el pueblo pidió ayuda a aquel a quien habían abandonado e insultado. La Biblia dice:
Y los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. O sea, el pecado era doble, ¿no? Pero el pesar no había obrado en ellos un arrepentimiento verdadero. El pueblo se lamentaba porque sus pecados le habían traído sufrimientos y no por haber deshonrado a Dios y violado su santa ley. El verdadero arrepentimiento es algo más que sentir pesar por el pecado. Consiste en apartarse decididamente del mal. Y en esto, por ejemplo, el ejemplo de Judas y de Pedro es el más contundente. Los dos sufrieron, pero Judas lo que tuvo no fue arrepentimiento, fue remordimiento. Él sintió pesar por la consecuencia del pecado, porque había quedado él expuesto. En cambio, Pedro sintió pesar por el pecado mismo, porque lastimó a Dios, porque deshonró la confianza, porque quebró una relación. No importa que seamos pecadores, porque Jesús vino a salvar a los pecadores. Lo serio es que nosotros no querramos resolver el problema del pecado por el camino que Dios ha establecido, el camino del reconocimiento, del arrepentimiento, sentir dolor y abandonar el pecado por el cual estamos pidiendo perdón. Claro. Entonces, el Señor, como hemos dicho en otra ocasión, vino a curar a los enfermos. No hay problema en estar enfermos. El problema es que nosotros negociamos con el médico, negociamos la medicina, el tratamiento, le damos las indicaciones de cómo nos tiene que curar. Y todo lo que tenemos que decir, Señor, yo estoy enfermo, acepto tu tratamiento. Y la verdad es que muchas veces aceptamos meros paliativos y no la cura real. Claro, lo que buscamos es un maquillaje, ¿no? Eso es así. Hablando de maquillaje, hay muchos libros que nos ayudan a poder entender lo que necesita nuestra piel. Las plantas, por ejemplo, que nos ayudan. Consulte algunos libros que les presentamos, especialmente lo que tiene que ver con nuestra salud, la temperancia, que son parte de los escritos del Espíritu de Profecía. Son muy importantes. Vamos a escuchar estos consejos y enseguida volvemos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto, y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Es tiempo de despedirnos, no sin antes dar un consejo final y también pedir la bendición de Dios. Yo tomo las palabras de Pablo para decir que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Así como estamos, así como somos, con nuestra suciedad, con nuestra enfermedad, para que Él nos limpie, para que Él nos sane, para que Él nos restaure. Vamos a acercarnos sinceramente a Dios. Y ahora lo hacemos a través de la oración. Señor que estás en el cielo, queremos recurrir a ti como estamos, para pedirte que nos limpies, que nos cures, que nos sanes, que nos perdones. Sentimos tristeza porque nuestros pecados ocasionaron la muerte del Hijo de Dios, pero también sentimos gratitud porque Jesús dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Y nos aferramos a esa vida y oramos sin méritos, amparados en los méritos del Señor, oramos con gratitud. Amén. Amén. Agradecidos a Dios por haber estado en compañía de ustedes y también en compañía del Espíritu Santo a través de esta palabra inspirada. Hasta mañana.